Muy bien, seguimos en este debate ciudadano, reflexión ciudadana, living ciudadano en esta comunidad del pensamiento con la Fundación Sol. Y presento a su socióloga María José Azócar. ¿Cómo está, María José? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo. Vamos a hablar sobre esta siguiente nota también que ustedes propusieron, ¿no? Esta gráfica que señala lo siguiente. Tamara Agnich asumió la presidencia de Chile Transparente, según sabías que publica en sus páginas, en sus redes, la Fundación Sol. En su rol de superintendenta de pensiones, autorizó la fusión entre la AFP Cuprum y Argentum en 2015, que le permitió acceder a grandes beneficios tributarios por 80.000 millones de pesos. Estuvo imputada por dicho caso, sin embargo, no fue condenada. Claro, Argentum era una AFP de papel, ¿no?, que se hizo precisamente para lograr esta fusión, que descontaba muchos impuestos, ¿no? ¿Por qué le llama a ustedes la atención esto como fundación? Sí, mira, hay varios elementos ahí que son interesantes, Freddy. Lo primero es que no es casualidad que estamos hablando de una compañía de seguros transnacional, ¿no? Porque aquí hemos llegado a un punto en el capitalismo en donde la concentración de riqueza es a escala global y tú tienes empresas transnacionales que están con estas prácticas de evasión de impuestos y que, por ejemplo, utilizan el sistema previsional chileno para no usar ciertos vacíos legales y crear empresas de papel. Porque así como está Principal, está MetLife, que es también otra compañía de seguros internacional que hizo exactamente lo mismo. Entonces hay un primer elemento que esta nota nos permite reflexionar sobre estas nuevas formas de colonialismo, si se quiere, de cómo funciona la economía hoy, donde tú tienes estas empresas transnacionales. María José, disculpa, pero para entender un poco esta gráfica, ¿qué es lo que es Chile Transparente? ¿Y quién es Tamara Agnich? ¿Por qué a ustedes les llama la atención que se nombre a esta señora en un cargo directivo tan importante? Sí. Bueno, ahí es bien importante tu pregunta, Freddy, porque Chile Transparente es distinto al Consejo de la Transparencia, que a veces se puede confundir. Chile Transparente es una ONG que, mundial, ¿no? Claro, que funciona en distintos países, y entiendo que fue fundada por un exdirector del Banco Mundial. Con estos ánimos, ¿no?, de estos circuitos internacionales, de vestir con otros ropajes al capitalismo, ¿no? Entonces vamos a crear esta ONG que se va a preocupar por la transparencia, y yo con esto no estoy diciendo de que el trabajo que hacen, digamos, no hace un aporte, pero sí quiero poner un punto, Freddy, político, y es que no hay que ser ingenua en esto, y tú tienes una serie de organizaciones que funcionan a escala mundial y que buscan, por así decirlo, lavar la imagen de prácticas que no son buenas. ¿Y por qué digo eso? El Banco Mundial ha sido un organismo internacional fundamental para reproducir el capitalismo, ¿no? Como Chile Transparente, uno puede pensar en otras instancias. Hablábamos antes del Comité de Basilea, por ejemplo. El Comité de Basilea agrupa a autoridades de bancos centrales y busca establecer regulaciones en materia financiera. Pero claro, finalmente las personas que hacen esas recomendaciones son banqueros también, ¿no? Claro. Entonces ahí se generan ciertas prácticas que son opacas y que gracias a esa opacidad el capitalismo entonces se puede reproducir. Entonces, Chile Transparente es distinto al Consejo de la Transparencia. Chile Transparente pertenece a Transparencia Internacional, esta ONG mundial, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que es Chile? El Consejo de la Transparencia, que es un organismo público, ¿no? Público, claro, y ahí, por ejemplo, no sé, pues instancias como pedir información a través de transparencia, ¿no?, de la ley de transparencia, que eso es algo que compás de CIPER lo hacen, en Fundación Sol también lo hacen. Bueno, esas son iniciativas que se pueden, ¿no?, implementar gracias a ese otro tipo de organismo. Entonces, ¿qué es lo clave aquí? Que una persona como Tamara Agnich en su momento, y con todas las legalidades, digamos, en su momento permitió que se creara una empresa de papel para que una compañía de seguros internacional pudiera comprar una AFP. Y esto estuvo, ¿no?, firmado por un abogado, ¿no?, en ese momento, que es parte del gobierno. ¿Y qué es lo relevante en esto? Que así como ella, hay otras figuras, está plagado de otras figuras que han participado en el gobierno y que, por ejemplo, han
realizado prácticas que permiten mantener las cosas sin cambios en materia previsional en Chile. ¿Y cómo? Y aquí quiero citar una investigación que realizamos en Fundación Sol y que la publicamos el año pasado, en donde revisamos quiénes han participado en los directorios de las AFP y compañías de seguros de vida. Entre el año 2010 y el año 2022. Son estas figuras que están en los gobiernos, que son transparentes, que ayudan a hacer lobby, que buscan el contacto fácil. Tamara Agnich, por ejemplo, para seguir, ella llegó a ser dirigente del Club Deportivo de la Universidad de Chile después de todo esto que ocurrió, ¿no? O sea, son personas que a pesar de lo que puedan hacer, se van metiendo en estos círculos de poder. Ahora presidenta de esta ONG internacional, ¿no? Tamara Agnich. Entonces, como te decía antes, estudiamos, ¿no?, quiénes han sido parte de los directorios de las AFP y compañías de seguros de vida entre el año 2010 y el año 2022. Y ahí, ¿con quién nos encontramos? Que han pasado 386 personas. Y cuando uno investiga quién es quién de esas 386 personas, una se encuentra que un 87% son hombres, por ejemplo, que hay redes de parentesco en donde tú tienes a un gerente de AFP que es hermano de otra persona que ocupa un cargo en el directorio de una compañía de seguros de vida. Tú te encuentras con, como se dice en la literatura de la ciencia política, con mecanismos de puerta giratoria, en donde, por ejemplo, una persona que ocupó un cargo regulando a las AFP y compañías de seguros de vida, después participa, ¿no?, en los directorios de las AFP. Aquí hay casos icónicos como Alejandro Ferreiro, por ejemplo, ¿no?, ex superintendente de pensiones, que luego participa, ¿no?, del directorio de Confuturo. Tenemos los casos, por ejemplo, de José de Gregorio, una autoridad económica, presidente del Banco Central, también ocupando... Actual decano de la Facultad de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Eso es bien importante también, Freddy, porque además de estos mecanismos de puerta giratoria, ¿no?, en donde, ¿cuál es la señal aquí? Que yo ocupo un cargo como regulador y después me voy a trabajar a la empresa que regulo. Entonces la señal ahí es, bueno, mejor no regulo tanto. Pues ese es el peligro de estos mecanismos. Y te presentas públicamente con el prestigio académico que te da ser decano de la Universidad de Chile, cuando además estás trabajando en el sector privado. Exactamente. Con otros intereses. Joseph Ramos, por ejemplo, que es un profesor, ¿no?, de la Universidad de Chile, también participando en los directorios. También fue decano de la Universidad de Chile. ¿Y qué es lo que te da el capital académico? Te dice, bueno, hay un aura de cientificidad, de neutralidad, de objetividad. Entonces, si tú tienes a profesores universitarios, decanos, participando en los directorios de compañías de seguros de vida, bueno, la señal que envía es que esto es legítimo, ¿no? La ciencia, el aura de la ciencia me da esta legitimidad. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el caso de Tamara Agnich nos habla de toda la energía, de toda la red de relaciones que ha permitido sustentar un sistema previsional que es profundamente deslegitimado por la ciudadanía y que no ha tenido ningún cambio estructural en décadas, ¿no? Sí, aquí estoy leyendo lo que ustedes investigaron. Por ejemplo, directores destacados de AFP Capital, ahí está Joseph Ramos. Por ejemplo, Juan Carlos Chomalí Acuña, que desde abril del 19, ingeniero comercial de la Católica, ¿no?, presidente de Capital desde el año 2019, de esta AFP Capital o Capital, ¿no? Claro. Son nombres que se van repitiendo. Juan Carlos Llobet, dice acá, Eluchans, también ingeniero comercial de la Católica, militante del Partido Renovación Nacional. Ahí está Chomalí, ¿no? Ocupó el cargo de Capital entre 2017 y 2018. Ahí nos referimos a Juan Carlos Llobet Eluchans, ¿no? Y el recién nombrado Joseph Ramos Quiñones, ingeniero eléctrico de la Universidad de Columbia y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, también parte de esta AFP Capital, ¿no? Ahí estamos viendo a Juan Carlos Llobet, también fue ex ministro Juan Carlos Llobet, ¿no?, en su momento. Y así, ¿no? La AFP tienen, ¿no?, entonces esta red de poder que además me imagino tiene que ver también, María José, con la concentración del poder en Chile, en pocos colegios, en básicamente 3 comunas donde todos viven, en círculos muy cerrados, muy cercanos, ¿no? Recién hablábamos del lobby con CIPER Chile, y aquí se puede dar un lobby incluso indirecto, ¿no?, de juntarse en una casa, ¿no?, o una actividad social, de amigos, de ex compañeros de curso, o qué, y se hacen entonces estas redes de poder. Sí, pues bueno, en eso las ciencias sociales en nuestro país ha entregado conclusiones de manera persistente de cómo tú tienes una élite
que es muy endogámica, ¿no? Que tienen redes de parentesco, que viven en los mismos barrios, que no se mueven de esos barrios, que las únicas maneras de tener relaciones entre clases es a través de los servicios que te prestan otras personas. Entonces, si tú metes todo eso a la juguera, ¿no? Si tienes personas que se encuentran en espacios sociales como los directorios de las AFP y compañías de seguros de vida, si te encuentras también en fiestas de matrimonio o rituales religiosos, si además vas de vacaciones a los mismos lugares, empiezas a ocupar un espacio social en donde se normalizan ciertas prácticas y discursos. Deja sumarte un dato a lo que estás hablando, María José, y lo trajo el Diario Financiero, una nota del Diario Financiero respecto de esto. Dice que hay un estudio realizado, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Hay un estudio realizado por el Peterson Institute for International Economics, analizó datos recopilados por Forbes entre el año 96 y el 2015. Y según este estudio, la principal conclusión es que Chile es el país con mayor número de ricos por herencia, con un 67% en Chile. O sea, en Chile el 67% de los ricos es porque tuvieron una buena herencia, lo que te habla de una inamabilidad social completa, ¿no? Sí. Sí, ahora ahí es importante decir, la situación en Chile es crítica, pero estas son tendencias que funcionan a nivel global, ¿no? Hoy día, porque ¿cuál era la gran utopía del capitalismo? La movilidad social a través de la meritocracia, del trabajo, ¿no? Del esfuerzo, etcétera, y eso no se está logrando en países... El pobre es flojo. El que el pobre no trabaja. Todos esos discursos, y eso hoy día no se cumple en países tan capitalistas como en Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en Chile la situación es bien crítica. Sí. Y por eso, Freddy, que una reforma al sistema de pensiones es tan central, es tan crucial, porque aquí una reforma a este sistema no solamente tiene que tener como objetivo aumentar las pensiones, cosa que es urgente y crítica, sino que estas políticas funcionan como políticas de redistribución de ingresos, ¿no? En donde si tú tienes a personas con muy altos ingresos que están cotizando para un fondo común, bueno, eso permite vivir en una sociedad un poco más justa. Y cuando aquí estamos hablando de las grandes ligas de personas con altos ingresos, y para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta: ¿cuánto creemos que gana? ¿Cuánto es el ingreso calculado de las personas del 0,01% de más ingresos en nuestro país? Me encanta hacer esta pregunta en los talleres que damos. ¿Cuánto? Tirémonos una cifra, ¿no? Entre las personas que estamos acá. ¿Cuánto es el ingreso calculado? Estos son montos que... 100 millones dicen por acá mensual. Ya, 100 millones. Esto es a partir de un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda, que publicó el año 2022 a propósito de la reforma tributaria. Entonces investigó, calculó los ingresos, ¿no?, de los más ricos y a partir de sus rentas por patrimonio, salarios, en fin. Entonces 100 millones decía. Bueno, son 875 millones de pesos por persona mensual. Ese es el 0,01% de mayores ingresos. Multiplica eso por 3, si un hogar promedio... por persona que habita el hogar. Mensual. No por hogar, no por familia. Ya. Un hogar promedio en nuestro país está conformado por 3 personas. Entonces multiplica esos 875 millones de pesos por 3. Ya. Saquemos por el año, después multiplícalo por 12. 3.400 millones de pesos más o menos. Multipliquémoslo después por toda una vida, ¿no?, de ingresos, 35, 40 años. Muy Imagínate bien. Que esas personas pudieran cotizar para un fondo común y en donde las personas que tenemos menos ingresos pudiéramos no tener pensiones más altas. De eso se trata un sistema de reparto, de elevar las pensiones, pero también de vivir en una sociedad más justa, donde las personas que, por ejemplo, pertenecen al 0,01% de mayor riqueza, de mayores ingresos, aporten más, ¿no? Sí, perfecto. María José, a nombre del equipo, muchas gracias por esta reflexión que nos trae, ¿no? Y abrazo grande también a toda la Fundación Sola. Muchas gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y, como ves, temas necesarios en este Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima, siempre en este Living Ciudadano y en esta comunidad del pensamiento de Vía X. Que esté bien. Chao.